Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Hoy quisiera compartir con cada uno de ustedes un mensaje que tiene que ver con Jesús, modelo de obediencia. Porque Jesús es modelo para cada uno de nosotros como cristianos. ¿Qué es la obediencia? El diccionario define a la obediencia como la acción de acatar la voluntad de lo que se establece en una norma o lo que ordena la ley. Pero también lo define como acatar la voluntad de la persona que manda. Ahora, ¿será que nosotros somos obedientes porque nos obliga el Señor a que acatemos lo que Él manda? No, es su amor, dice el apóstol Pablo, el que nos lleva a ser obedientes, a arrepentirnos, lógicamente a través de la ayuda del Espíritu Santo, porque por nosotros mismos no podemos ser obedientes. Él vino para darnos ejemplo de obediencia y que cada uno de nosotros reflejemos esa obediencia a Dios y acatar las normas también que tienen que ver con nuestro prójimo y con las leyes que el hombre ha establecido en esta tierra. Es muy interesante que en la Biblia se menciona a un hombre que hizo lo que Dios quería. Vamos al libro de Génesis capítulo 18. Y el versículo 19, y ese hombre al cual me refiero es Abraham. Dice la escritura de él, Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es muy hermoso este mensaje que se habla de Abraham. Que Dios dice, Él mismo, Dios está diciendo que Él sabe que Abraham va a obedecer. Pero que Él va a obedecer, pero va a enseñar también a su casa, a sus hijos, a obedecer. Ese es un mandato de Dios. Que nosotros, que somos padres, podamos dar ejemplo a través de actos diarios, siendo obedientes a Dios. Ese ejemplo darlo a nuestros hijos. Que ellos puedan ver en nosotros modelos de obediencia, porque nosotros estamos tomando ese modelo de nuestro Señor Jesucristo. Y esa era una labor que en el Antiguo Testamento Dios mandó a hacerlo. Formar el carácter de los hijos, que los hijos se levantaran con ese propósito de ser obedientes a sus padres terrenales, pero también a su Padre Celestial. Ustedes pueden en la Sagrada Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, desde los versículos 4 hasta el 9, pueden leer allí cómo era el método que se daba para enseñar, para corregir, para instruir a los hijos. Y era la repetición. Pero esa repetición es que los hijos entendieran que ellos estaban por la voluntad del Padre Celestial. Y allí se dice, la repetirás, que amen al Señor en la casa, en la calle, al acostarse, al levantarse, poner en las puertas ese letrero, amen a Jehová, respeten al Señor, porque somos su creación. Y la obediencia entonces era ese acto de recordar que Dios tiene la autoridad para pedir, porque Él es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Somos no esclavos del Señor. Lo hacemos porque Él nos ha amado y ese amor hace que seamos obedientes a Él. Jesús vino para dar ese ejemplo. Y precisamente estamos hablando de la obediencia y vamos a tomar a Jesús como el ejemplo de obediencia. Dice la Escritura allá en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 39 hasta el 52. Habla de la experiencia de Jesús que estaba sometido a sus padres terrenales. Tenía un Padre Celestial, pero Él se sometió a ser obediente a sus padres terrenales. Ahí lo menciona. Pero recordemos también cuando el Señor Jesús se quedó en el templo hablando con los sacerdotes y después de 3 días de buscarlo, llegan al templo sus padres y le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te perdiste? Dice el Señor allí en Lucas 2:51 que Él estaba sujeto, sí, pero Él estaba sujeto no solamente a sus padres terrenales, sino a su Padre Celestial. Y recordemos que le dijo a sus padres, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Cuáles negocios?
Bueno, la misión por la cual el cielo lo había enviado. Esos eran los negocios. Y él tenía que venir a ser obediente a esos negocios. Y esos negocios lo llevarían hasta el Calvario. O sea, el plan de la salvación. Dice la Escritura en el libro de Isaías que el Señor sabía que él iba a cumplir una misión que lo llevaría hasta la muerte. Pero iba a ser sumiso. Iba a ser obediente a aceptar lo que Dios le encargó. En Isaías 53:7 dice que como un cordero fue llevado al matadero. Y eso significa que él se sometió a la voluntad de su Padre. Tenía que morir por nosotros. Él no se rebeló. Él no chocó con su Padre. Él se sometió al Señor y fue obediente al Señor. Por eso la obediencia es parte fundamental de cada uno de los cristianos que estamos reflejando al Señor Jesús. Quisiera que busquemos en este momento el libro de Juan capítulo 8 y el versículo 28 nos ilustra lo que estamos diciendo. Dice la palabra de Dios, les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí lo que está diciendo el Señor Jesús es: yo vine a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre Celestial. Pero Él vino también bajo un proyecto, dirigido por el Espíritu Santo. Veamos ahora el libro de Hechos, capítulo 10 y el versículo 38 nos muestra cómo Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Dice la Escritura: y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Lo que significa que Jesús fue obediente, no porque era Dios. Recordemos que Él se quitó ese derecho. Él fue obediente porque se sometió a la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios también dice que Él vino no para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre Celestial. Ahora, Dios podía haber dicho a Jesús: tienes que hacer esto. Pero el Señor Jesús vino no para hacer lo que Él quería, como hemos mencionado, sino para hacer la voluntad del que le envió. Volvemos nuevamente al libro de Juan capítulo 8 y leamos el versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Que uno esté haciendo lo que le agrada a su Padre. Eso es obediencia. Y aquí Jesús está haciendo lo que le agrada al Padre. ¿Y qué es lo que le agrada al Padre? Bueno, su voluntad. ¿Y dónde está esa voluntad? Aquí en la Sagrada Biblia está la voluntad de Dios. El libro de Mateo, en el capítulo 26 y el versículo 39. Recordemos que cuando el Señor Jesús estaba en ese momento de crisis, ya venía el Calvario, ya venía la cruz. El Señor dice: Señor, hablándole al Padre, que no haga mi voluntad, sino la tuya. Aún en los momentos más difíciles, el Señor estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Estuvo dispuesto a ser obediente. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 2 y el versículo 8, nos ayuda a entender un poco más estas palabras cuando dice en Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. ¿Podríamos decir nosotros hoy esas palabras? Yo soy obediente hasta la muerte. Lógicamente por nosotros mismos no podemos, pero como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Pablo entendió muy bien estas palabras cuando contempló al Señor Jesús. Vamos a leer a Pablo lo que él dice de Jesús y su obediencia en Hebreos 5, del 7 al 9. Dice la Escritura: y Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y sigue diciendo la Escritura: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Interesante. El Señor vino a salvar, pero para todos los que le obedecen. Por eso preguntémonos hoy, ¿cómo volvernos obedientes? ¿Cómo ser obedientes? ¿Cómo seguir el modelo de Jesús? Jesús lo mencionó en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Juan 15, versículos 9 y 10 dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, nos invita también a que los guardemos. Él fue nuestro ejemplo de obediencia a su Padre. Y entonces ahora nos invita a lo que Él hacía. Dice que cada mañana Él salía a hablar con su Padre. En el libro de Marcos capítulo 1, versículo 35 nos recuerda que Él se comunicaba muy de mañana con su Padre. Eso lo necesitamos para contemplar al Señor y ser obedientes cada día a su palabra y a su santa voluntad. Pero también esa ayuda debe venir de Jesús diariamente en el estudio y en la contemplación de Él. Dice el libro de Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Pero tenemos que escuchar también la palabra. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8 y el versículo 26. Romanos 8, 26 dice la palabra de Dios. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hoy necesitamos pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a ser obediente a mi Padre Celestial. Ayúdame a humillarme como Él se humilló. Y que podamos hoy sentir que recibimos el poder de Dios para que cambien nuestros pensamientos, como dice el libro de Ezequiel capítulo 36 y versículo 26, que Él va a venir a nosotros y va a cambiar esta mente torcida, desobediente, y nos va a hacer obedientes a la palabra de Dios. Pidamos esa bendición del Señor hoy y seamos los hijos obedientes en esta tierra a Dios y a las leyes establecidas. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.